Buenas tardes a todos. Soy muy feliz de estar aquí y poder compartir con ustedes unas reflexiones sobre este tema, sobre las tradiciones espirituales y las nuevas formas de religiosidad en la Italia septentrional. También hablaré un poco sobre ese tema el viernes 17 de abril en la Biblioteca de Guadalix de la Sierra. Allí hablaré sobre los paisajes naturales, el legado artístico y cultural, pero también sobre las tradiciones peculiares de esta parte de Italia. Italia es muy interesante, toda Italia, claro. Gracias a Dios somos un país unido. No hay una frontera entre el norte y el sur de la península, no es como Corea. Aunque desde 1943 hasta 1945, Italia quedó dividida en dos. El norte estaba ocupado por las tropas nazistas, se había proclamado la República Social Italiana, mientras que al sur avanzaban las tropas angloamericanas. Por suerte, en 1945, las tropas americanas pudieron llegar hasta el norte y liberar toda Italia. El 25 de abril todavía es una fiesta importante en Italia. Es llamada la fiesta de la liberación nacional. Claro. Sobre todo en la parte septentrional de Italia surgieron movimientos, decimos, guerrilleros que se oponían a la dictadura fascista y la Italia septentrional desempeñó un papel muy importante para la liberación de todo el país. Vamos a ver las tradiciones espirituales desde ya los tiempos de San Agustín y San Ambrosio. Sabemos que el norte de Italia estaba habitado por los celtas, un pueblo que tenía profundas raíces espirituales. Tenía varios modelos espirituales basados en la adoración de la naturaleza y en la creencia de un mundo espiritual invisible que puede interactuar con el mundo físico. En Milán, el centro principal de Italia septentrional, fue fundada en el VI século antes de Cristo. Fue fundada por los celtas, con el nombre de Mediolanum, que significa en medio de la llanura. Claro, porque la situación de la ciudad está en medio de la llanura del río Po, se llama la llanura padana. En aquel entonces había varias tradiciones espirituales que lograron sobrevivir también después de la conquista por parte de Roma. Las tropas de Roma llegaron a la Italia del norte y la ocuparon, imponiendo el dominio de Roma, y luego esta parte de Italia fue incorporada en el gran imperio de Roma, con el nombre de Gallia Cisalpina. Había también la Galia, la actual Francia también, que estaba habitada por los celtas y luego fue ocupada por Roma. Hay una obra de Julio César que se llama De Bello Gallico, significa sobre la guerra en Galia, el antiguo nombre de Francia, la Galia, los galos, una tribus celta. También Francia está llena de recuerdos que se remontan a los tiempos de los celtas. Se afirma también que
París, la fundación de París se atribuye también a una tribu celta. Podemos ver que Milán desempeñó una función muy importante porque allí se promulgó el edicto de Constantino el 313 después de Cristo, que permitió la práctica del culto a los cristianos. Se llama el Edicto de Milán. Un personaje muy importante en aquel entonces se llamaba Ambrosio, que luego fue el patrón de Milán, San Ambrosio. Fue proclamado obispo y él desempeñó un papel muy importante en la iglesia, que se diferenció de la iglesia de Roma en el culto, en la liturgia, también en la tradición. Otro personaje muy importante fue el muy famoso San Agustín, pero él había nacido en el norte de África, era un bereber, claro. En aquel tiempo el norte de África estaba habitado por tribus bereberes, todavía no habían llegado los árabes llevando el Islam. Y eran también colonias de Roma. Roma llegó también al norte de África. Y Agustín había ido a Roma y luego a Milán. En aquel entonces no era creyente, pero después de haberse encontrado con Ambrosio, él cambió su posición. Él aceptó el cristianismo, también debido a su madre, Mónica, la cual ya se había hecho cristiana. Agustín no fue solo un teólogo, fue realmente un gran escritor, un genio espiritual y algunos dicen también casi un científico. Si leemos su obra maestra, La ciudad de Dios, las confesiones, podemos quedar sorprendidos por su análisis del tiempo, de la realidad. Es un pensamiento muy profundo, claro. Y San Agustín desempeñó un papel muy importante. Ambrosio y Agustín fueron gran amigos y también Ambrosio se quedó enriquecido por el pensamiento de Agustín. Agustín fue uno de los padres latinos de la Iglesia, con San Ambrosio también, y desempeñaron un papel muy importante. En aquel entonces el cristianismo ya se había difundido en toda la península, pero el obispo de Roma ya tenía el papel más importante, se lo llamaba Papa, para decir que era la figura principal, como el padre de todos los cristianos. Pero los obispos, a comenzar de Ambrosio y otros en Milán, no estaban muy de acuerdo, porque ellos creían que el cristianismo tenía que basarse en una pluricidad de posiciones, de corrientes. El cristianismo debería tener una dimensión más universal, no solo basado en la Iglesia de Roma. Ellos respetaban mucho la Iglesia de Roma, claro, a donde, según la tradición, San Pedro y San Pablo habían sido martirizados. Pero eso no significa que Roma tenía que ocupar el papel principal. El papel principal debería ocuparlo Jerusalén, claro, a donde el cristianismo empezó. Roma fue solo una ciudad que al comienzo había luchado contra el cristianismo. Claro, luego claramente Roma, con el edicto del emperador Teodosio, que proclamó el cristianismo religión del imperio, desempeñó un papel importante. Pero sí, ya al comienzo se creó una división cultural,
entre la Italia septentrional y Roma y el resto de Italia, claro. Podemos decir que en la Italia del norte la huella de los celtas permaneció muy fuerte y también a través de los siglos la Italia septentrional acogió varias corrientes espirituales que la Iglesia de Roma llamaba herejías. Pero estas corrientes enriquecieron un poco el cristianismo. Pero la Iglesia de Roma, el Papa, estoy hablando de la Edad Media, fue intransigente, no como en los tiempos actuales. Estaba luchando con dureza contra las herejías. Había un pensador francés que había llegado a Milán y había dicho que, según ellos, Milán era un hervidero de herejías. Claro, para decir que el clima espiritual era muy dinámico, muy vivo. Había la Iglesia Católica, en la cual todos, casi todos, creían y respetaban, pero también había varias otras corrientes espirituales. Por ejemplo, los cátaros, que significa puros, los rosacruces, que no nacieron en Milán, pero allí en Milán tuvieron una buena acogida y un lugar adecuado para la difusión de estas ideas. Siempre había en Milán y en otras partes de la Italia septentrional el anhelo de construir un cristianismo un poco diferente. Se habla, en efecto, del rito ambrosiano, diferente del rito romano en la Iglesia Católica. ¿Cuál es la diferencia? Es la liturgia a nivel exterior, pero también hay una diferencia interior que muchos creyentes no lo saben. Es, decimos, un anhelo de mayor profundidad espiritual. El rito romano se basaba sobre todo sulla exterioridad, sobre un culto, decimos, muy rico. El rito ambrosiano ponía el acento principalmente sobre la dimensión interior, crear una comunidad fraternal, como había intentado San Ambrosio y también San Agustín. Hay una iglesia todavía en Milán que se llama Sant'Ambrosio, cerca de la Universidad Católica, muy antigua. Y allí hay una columna con dos agujeros. Se dice que fueron provocados para el diablo que fue empujado allí contra esta columna. El diablo había intentado de distraer a San Ambrosio diciéndole que él tenía que dejar de lado su misión, pero San Ambrosio se dice que dio una patada al diablo y él fue a chocar contra esta columna dejando con sus cuernos dos agujeros. Es una leyenda, claro. Muchos en Milán dicen que el diablo había sido enviado por Roma. Ya en aquel tiempo, pero es una broma, claro, es una leyenda. Pero para decir que ya en aquel tiempo se decía que aquella zona fue escenario de batallas espirituales muy fuertes. Y, como se dice, también florecieron en Milán varios órdenes espirituales, religiosos, que intentaron llevar una vida muy espiritual, muy estricta desde el punto de vista espiritual, manteniendo antiguas tradiciones y también haciendo referencia a las tradiciones que en Roma llamaban paganas, pero en Milán preferían
decir que eran antes del cristianismo, precristianas, que muchas veces decimos la palabra pagano tiene un sentido negativo, pero en Milán se decía antes del cristianismo, y también fueron en parte inspiradas por Dios para preparar la gente a aceptar el cristianismo. Según varios obispos, monjes y creyentes, los celtas habían sido un pueblo preparado por Dios, un pueblo que había sufrido la dominación de Roma, había sufrido mucho, pero que había, a través de los druidas, los sabios celtas así se llamaba, que vivían en los bosques, sobre todo en la Galia, había intentado transmitir una sabiduría antigua, la creencia en un mundo espiritual, el papel de la mujer, por ejemplo, la necesidad del estudio y de crear una sociedad realmente fraternal, de igualdad. La Iglesia de Roma siempre ha sido muy jerárquica. Claro, el Papa, los cardenales, los obispos, diferente que la Iglesia de la Italia septentrional con el rito ambrosiano, es más igualitaria, que mantiene todavía unas tradiciones antiguas. Por ejemplo, en el norte de Italia vivía un famoso santo, San Carlos Borromeo, que creó, en italiano se llama Sacri Monti, los montes sagrados, para atribuir la importancia del monte, la subida, la elevación, de acuerdo con la tradición de los celtas. Los montes, las fuentes, los manantiales, los bosques, la roca, todos símbolos celtas, claro, símbolos que se fueron revitalizando a través del cristianismo, claro, pero nunca Roma, muy pocas veces Roma había dado importancia a estas tradiciones antes del cristianismo. Claro, Roma tuvo grandes santos, pero la realidad del cristianismo en Roma fue bastante diferente. En Milán respetaban a Roma como la sede del Papa, el papado, el Vaticano, claro. Nadie lo metía en duda, pero también en Milán y también en Turín, en otras partes de la Italia septentrional, se daba importancia, por ejemplo, al paisaje. La Iglesia de Roma daba más importancia a las catedrales. Pensamos en San Pedro o en otras, el Palacio Apostólico del Vaticano. Pero en la Italia del Norte se daba más importancia a una comunidad fraternal. Los frailes, asociación de laicos también, la importancia de la familia. Por ejemplo, San Ambrosio permitió a los curas de casarse. Luego, lamentablemente, la Iglesia de Roma había cambiado a esta disposición, pero San Ambrosio y también San Agustín veían una contradicción entre el matrimonio y el orden del sacerdocio, claro. Y también hay que decir que la reforma de Martín Lutero, de Calvino, de Zwingli, tuvo sus efectos en la Italia del Norte. Los católicos de allí no aceptaron la reforma, claro, no se fueron evangélicos, pero aceptaron unos elementos, por ejemplo. Y esto lo podemos ver en el estilo arquitectónico. Roma está muy rica en el estilo barroco. Milán fue rica en el estilo gótico, por ejemplo. Pensamos en la Catedral de Milán, el Duomo, muy importante. Y también podemos ver que mientras que el cristianismo tradicional no daba importancia a la mujer, el norte, por el contrario,
atribuía mucha importancia al papel de la mujer. Por ejemplo, el culto de la Virgen no es solo con referencia a la madre de Jesús, es un culto, es una referencia al papel de la mujer, a la mujer restaurada, la Eva restaurada, que tiene que también restaurar el varón. Por ejemplo, en la cumbre de la Catedral de Milán hay una estatua dorada de la Virgen, pero no es solo la Virgen María de Nazaret, es un homenaje a la mujer, claro, a la mujer como su papel. Eso de acuerdo con las tradiciones célticas, la madre tierra, por ejemplo, que luego fue llamada Gaia. Por eso, también, por ejemplo, en un puerto de alta montaña, a la frontera con Suiza, a 2.900 metros de altura, hay una gran estatua dorada de la Virgen entre Italia y Suiza. Una vez había un puesto fronterizo muy vigilado, luego desapareció y fue puesta la estatua de la Virgen, pero no es, eso no simboliza solo la Virgen, la figura maternal, la madre, la esposa, claro, el papel de la mujer, sin el cual la creación no hubiera podido existir. Mientras generalmente la Iglesia echaba toda la culpa a Eva, fue Eva la que tentó a Adán, fue Eva que, como si se llevó a Adán al pecado. En la Iglesia de Milán, sí, atribuyen la culpa a los dos, ante luego a Satanás, claro, a los dos, no, pero no solo a la mujer, claro, eso es muy importante, porque se dice que claramente, eso es verdad, sin el papel de la mujer, como se dice, también la Iglesia no habría podido continuar su misión. Pensamos en el papel de la madre de San Agustín, que fue proclamada santa, Santa Mónica, el papel también de varias mujeres allí, las cuales demostraron un gran valor, una gran sabiduría, también a nivel teológico. Así que la Iglesia de Milán no es solo una iglesia de varones, sino también de varones y mujeres. Y mientras Roma atribuía demasiada importancia a los mayores, en la Iglesia de Milán, del norte de Italia, se escuchaba mucho a los jóvenes. Se decía, también se dicen hoy en día, hay que respetar muy a los mayores, hay que ayudarlos, pero también hay que escuchar a los jóvenes. Claro, los jóvenes son el futuro. Y en Milán tuvo lugar un gran florecimiento de movimientos espirituales católicos, pero liderados también por jóvenes. La mayoría de los participantes son jóvenes. Pensamos en Comunión de Liberación. Y también un movimiento muy importante y particular fue el movimiento de los focolares. La fundadora fue una mujer joven, una chica veinteañera en Trento, en la Italia del Norte, increíble, pero luego muchos, como si se mostraron recelo hacia ella, pero ella pudo crear un movimiento laico que atribuía mucha importancia al papel de la mujer como hermana, como compañera, como madre, esposa también. Eso es muy importante. Así que se dice que el nombre de esta joven era Chiara Lubich. Era, como se dice, como una figura profética femenina. Eso es muy importante. Autora de varios libros. Ella había viajado por todo el mundo y su lema era el amor lo vence todo. Y también se refería a la frase de Jesús, que todos sean uno. Ella estaba luchando para la reunificación
del cristianismo y para la cooperación con las otras religiones. Muchos, sobre todo, claro, en Roma decían que los budistas, los musulmanes, los hindúes eran herejes, claro, había que convertirlos a la verdadera fe cristiana. Pero Chiara Lubich y otros no la pensaban así, todo lo contrario. En ese movimiento muchos miembros no eran católicos, sino también evangélicos y también de otras religiones. Cuando Chiara Lubich habló en Capón, delante de muchas personas, muchos la acogieron su mensaje, un mensaje de paz, de cooperación. Claro, y también en ese sentido fue realizado por Angelo Roncalli, el hijo de un campesino que nació en Bergamo, cerca de Milán, que luego fue nombrado papa con el nombre de Juan XXIII. Claro, muchos cardenales se opusieron, claro, porque según ellos el papa tenía que llegar de Roma, ser romano, pero él era de Bergamo, del norte. Y gracias, decimos, a su espiritualidad, él pudo organizar el Concilio Ecuménico Vaticano II, que dio un nuevo empuje a la Iglesia Católica, una nueva dirección. Pero muchos se opusieron, claro. Los católicos tradicionalistas, claro. Papa Juan XXIII, Giovanni XXIII, Papa Roncalli, llamado el Papa Bueno, decía que no hay herejes. La verdadera herejía es el pecado. Todos somos herejes, porque todos en alguna medida somos pecadores. No hay herejes de convertir. Cada uno tiene que convertir a sí mismo. También en ocasión de la Pascua, ya cuando él era cardenal en Venecia, decía, nosotros sí celebramos la resurrección de Jesús, muy bien, pero nuestra resurrección, nosotros tenemos que resurgir a nivel espiritual, claro. Y es una contradicción, hacemos nacer Jesús al final de diciembre y luego lo hacemos morir al comienzo de abril por la Pascua. Cada creyente tiene que empezar un camino de resurrección espiritual. No importa a qué iglesia pertenezca. Realmente es algo muy revolucionario, claro. Este Papa se formó en Bergamo, en el rito ambrosiano, en la iglesia del norte. Pero en Roma, por muchos cardinales no ha sido bien aceptado. Lo respetaban porque era el Papa, pero nada más. También había otro Papa, Paolo VI, que venía de Brescia, siempre del norte, también que había continuado, la visión del Papa Juan XXIII, que luego lo proclamaron beato. La comunión con las otras iglesias, la cooperación con las otras religiones y sobre todo el papel de los jóvenes. Él había dicho, el cristianismo no puede ser una religión de los mayores, con todo respeto hacia los mayores, sino empezó como una iglesia de jóvenes. Jesús empezó su misión a los 30 años, sus discípulos eran jóvenes, claro. También hubo otro papa que llegó del Véneto, que se llamó Luciani, Albino Luciani, que murió después de 33 días después de que fue elegido papa. Muchos creen que fue envenenado en el Vaticano. Él habló de Dios como también mujer. Dios es varón y mujer al mismo tiempo. Lo había proclamado también claramente, de manera muy clara. Así que la Iglesia tendría que abrir sus puertas a la Iglesia y no rechazar el sacerdocio femenino. Pero eso había sido
percibido como una herejía en Roma, claro. Pero no sabemos cómo se ha muerto, claro. Era una figura muy humilde, muy simple, pero, como se dice, que ha dado, aunque su pontificado fue corto, una dimensión importante también cuando era cardenal, claro. Y otra cosa, también en la iglesia, en el catolicismo de Italia septentrional se daba mucho espacio a los movimientos eclesiales, movimientos nacidos debido a la iniciativa también de laicos y de sacerdotes, de curas. Por ejemplo, Comunión y Liberación. El fundador fue el famoso Don Luigi Giussani, un sacerdote que era profesor de religión en un curso de bachillerato en Milán. Autor de varios libros, también famoso en España, también hay grupos aquí en España. Él explica que nosotros, incluido muchos católicos, han entendido muy poco del cristianismo original. Quizás los evangélicos lo han entendido más. Él había escrito así. Claro, porque generalmente los dogmas habían, como se puede, aprisionado el espíritu cristiano tradicional. Pero Comunión y Liberación tuvo un éxito muy grande, fue muy exitoso. Muchos jóvenes dejaron casas y trabajos para entrar en el movimiento de Don Giussani. Claro, como muchas chicas hicieron con el movimiento de Chiara Lubich, los focolares que también están en España, por ejemplo. Y también hay movimientos laicos que fueron muy exitosos. Un movimiento empezado por una madre de familia, madre de 4 hijos, se llamaba Carmela Negri Carabelli, en Milán, que luego, su casa luego se volvió en la fundación de la obra de Jesús Misericordioso. Él había recibido inspiraciones por parte de Jesús y de la Virgen. Ella era una madre de familia que luego se quedó viuda, pero, como se dice, una mujer cualquiera, pero había recibido esas inspiraciones y había llenado muchos cuadernos con estas inspiraciones. Ella tenía una relación muy dinámica con Jesús y la Virgen. Generalmente se dice, cuando Jesús te dice una cosa, hay que decir gracias a Jesús, gracias María, rezar el Ave María. Ella no, todo lo contrario. Muchas veces cuando Jesús dice, tú, Carmela, tienes la misión de viajar y convertir a la gente y trabajar mucho. Sí, Jesús, claro, como lo había hecho yo, le dijo Jesús. Pero ella respondió a Jesús, claro, pero tú tenías 30 años, yo ahora tengo 60. Y Jesús le contestó, todos mis seguidores tienen 30 años. Así, Carmela, adelante en tu misión. Como tú quieras, Señor, haré intentaré hacer lo que quieras, pero no te ilusionas mucho. Yo soy una simple mujer. Para decir la actitud dinámica de los creyentes de esta parte de Italia. Claro, también durante las varias apariciones de la Virgen, una tuvo lugar en 1947 por Angela Volpini, que también fue varias veces a España. Una madre de familia, esposa, su organización se llama Nueva Cana, para subrayar la importancia del matrimonio dentro del cristianismo. Ella había afirmado que la Iglesia católica tenía que cambiar su actitud hacia el matrimonio, permitir a los curas de casarse,
Así que la reunificación entre católicos, evangélicos y también ortodoxos pudiera tener lugar, claro. Su movimiento también fue un centro de debates intelectuales, no solo espirituales. También ella decía que tenemos que valorar a los ateos, criticar su ideología, el comunismo, el fascismo, claro, son ideologías erróneas, pero hay que aceptar ellas como personas, hacer una diferencia entre el error y la persona, como decía el Papa Juan XXIII, claro. Muchas veces tenemos que aprender de los comunistas. ¿Por qué surgió el comunismo? Decía el Papa Juan XXIII. Y también Adelaide Roncalli y Mamma Carmela. Por los errores del cristianismo. El catolicismo, ha sido incapaz de crear una sociedad de justicia, incapaz de ayudar a los obreros, incapaz de promover la dignidad de la mujer. ¿Por qué muchas mujeres se fueron comunistas? Claro, muchas mujeres tomaron la tarjeta del partido, fueron miembros del Partido Comunista. ¿Por qué? Por eso no encontraron espacio en la iglesia. Eso es el gran problema. ¿Por qué muchos jóvenes se fueron a buscar la espiritualidad en la India? Fueron buscando una espiritualidad alternativa por culpa de la iglesia. Hay varios curas que lo habían dicho. Por ejemplo, me acuerdo durante un viaje a Irán, el acompañante era un cura católico que tenía la parroquia allí en Milán, que contó que una mujer, una feligrosa suya, le había dicho bastante desesperada: oh, reverendo, mi hijo se fue a los Hare Krishna. Fíjate, reverendo, que se levantan por la noche a cantar Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Krishna. Él había respondido: muy bien, y usted, señor, es capaz de levantarse por la noche a orar el Padre Nuestro y el Ave María. Así que deje su hijo tranquilo y tiene que respetar la elección que ha hecho su hijo. Claro. Hay que valorar la espiritualidad de las otras religiones. En Roma, la Iglesia de Roma muchas veces no ha sido capaz, pero debido a la influencia del cristianismo, también evangélico y también ortodoxo, algunas cosas han cambiado. Pensamos, por ejemplo, en el Papa Francisco. Claro. También la Italia septentrional fue famosa por varias apariciones de la Virgen y de Jesús. Apariciones que anunciaron la llegada de una era nueva. Y eso no había sido aceptado bien por la Iglesia tradicional de Roma. Una era nueva, esa es la New Age. ¿Por qué? Pero estas apariciones encontraron mucho éxito los que aceptaron los mensajes de la Virgen o de Jesús en la Italia septentrional. Una nueva época, porque el Espíritu Santo nunca se ha ido de vacación, sigue trabajando en la iglesia y también fuera de la iglesia. Por ejemplo, pensamos en Abraham, por ejemplo, que no era católico, tampoco era cristiano, pero sabemos lo que había pasado. Así que las apariciones promueven un espíritu católico abierto, por ejemplo. Claro, los peligrosos que llegan a los lugares de las apariciones no dejan de rezar el Ave María y otras oraciones, pero también están convencidos que la iglesia tiene que renovarse, dejando de lado viejos dogmas que se remontan al pasado y aceptando nuevas ideas. Claro, y en muchos lugares la Virgen hizo brotar un manantial de agua. Se dice que es una agua milagrosa,
como pasó por ejemplo en Lourdes. Y también ocurrieron fenómenos solares, como ocurrió en Fátima. Muchos vieron, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir en español? El sol girar en el cielo. En 1944, por ejemplo, en Gioia de Bonate, cerca de Bérgamo. Fenómenos que tuvieron mucha importancia y permitieron a la gente de allí superar los momentos más difíciles. Claro, vamos a ver si hay unas preguntas. Es un tema bastante vasto, claro, es muy vasto, claro. Yo había intentado hacer un resumen. Gracias, Emilio. Gracias a vosotros por vuestra paciencia. Y discúlpame, estoy muy resfriado y mi tono de voz no es tan bonito. Podemos decir que todavía el debate sigue abierto en la Iglesia del Norte, claro. Unos dicen que la Iglesia ambrosiana tenía que separarse de Roma, pero muchos no están de acuerdo, justamente, claro. Si estamos luchando por la unidad, por la reunificación. Y puesto que aquí estamos todos unificacionistas, tengo que recordar que el movimiento de unificación empezó en Italia, ¿dónde? ¿En Milán? Sí. Una misionera americana, Barbara Barros, llegó a Italia. ¿En qué año? En 1971 llegó a Italia, una misionera de Estados Unidos, pero pudo empezar el movimiento en Milán gracias a una vidente, Yolanda Pizzi, que también nuestro hermano Sebastiano había encontrado, sí, que vivía en Milán. Claro, y en Milán el movimiento encontró mucho éxito, el movimiento de unificación. Gracias a esta vidente, que su casa se transformó en un centro, decimos, de oración para enseñar el principio divino, como ocurrió con la obra de Jesús Misericordioso, con la Mamma Carmela, con esta mujer, Carmela Negri Carabelli. Así que otra vez el papel de las mujeres. Tres mujeres misioneras alemanas. Es muy interesante lo que has dicho del papel de la madre, ¿no? La madre que crea... Sí, la vida. Porque esto la madre lo está diciendo ahora. Sí, sí, claro. La mujer también que había hecho la Virgen en varios lugares, había hecho brotar un manantial de agua, pero un agua no para limpiarse, agua como símbolo de la vida, claro. El agua de la vida eterna, eso es muy importante. La Virgen había recomendado, vosotros no tenéis que pararnos delante de mis estatuas y decir Ave María, gracia plena, o coger y beber esta agua. Hay que purificar vuestra conciencia para entender más y más. Como había dicho Jesús, hay muchas verdades, pero ahora no las podéis entender. Eso es la verdad, claro. Vamos a ver si hay... Es muy importante el papel que tuvo Milán en el movimiento de unificación. Yo también había encontrado el movimiento cuando tenía 17 años, estaba paseando en Milán. Claro. Sí, era una estudiante del bachillerato. Y allí había encontrado a esta señora Yolanda Pizzi, a esta vidente, y también había varios videntes que habían aceptado el mensaje, porque en aquel entonces la Italia septentrional era un centro, era un lugar, escenario de muchas revelaciones. Muchos habían podido aceptar y difundir varios mensajes espirituales. El mensaje de la Asociación Espiritual por la Reunificación del Cristianismo, ese era el nombre de nuestro movimiento, claro, Asociación Espiritual para la Reunificación del Mundo Cristiano. También los Hare Krishnas tuvieron mucho éxito, crearon una aldea al norte de Milán.
Y también, como se dice, otros movimientos. Por ejemplo, cerca de Turín surgió una pequeña ciudad llamada Damanhur, basada en la espiritualidad del antiguo Egipto. Una ciudad autónoma, una pequeña ciudad, claro, pero basada en el ocultismo, en el estudio de la astrología, por ejemplo. Decimos que el ambiente de Italia septentrional ha permitido la difusión de muchos movimientos espirituales. Ese es un gran mérito. Claro, toda Italia es importante, claro, pero sí. Hay que recordar también el papel de esta parte de Italia. Muy bien, vamos a ver si hay unas preguntas, curiosidades, por ejemplo. Aquí había escrito mucho, pero... Sobre los celtas. Sí. Porque ellos Es muy han interesante. estado en muchos sitios. En Galicia, por ejemplo. Claro. Originalmente, ¿dónde sale? Porque... De la Europa central. Muchos dicen que el centro era la Gallia. Claro, como decía Julio César, la Gallia, con sus bosques. Pero, como se dice, no sabían los druidas, Asterix, Obelix, por ejemplo. No, pues yo tenía entendido que eran de Irlanda también, ¿no? También se fueron a Irlanda, pero no eran originarios de Irlanda. Pero no sabemos la realidad. No se sabe bien. Pero ¿qué importancia tiene? Antiguos, ¿no? Sí, ¿qué importancia tiene? No, pero por Sí. lo que has dicho de que, bueno, el mensaje que llevan detrás, ¿no? De que Sí. defendían a la mujer, pues... Claro, los druidas. Sí, y por ejemplo en el ciclo del rey Arturo hay el papel de la reina Ginebra, de Morgana. Allí entre los celtas eran las mujeres que llevaban la espada, por ejemplo, para defender la nación contra los enemigos. Y el mejor regalo que un varón hubiera podido hacer a una mujer no era un perfume o un traje, una espada. Claro, parece ridículo, pero es verdad, sí. Sí, había una reina muy famosa celta, Boudica, la cual había luchado fuertemente contra los romanos. Eran mujeres guerreras. No puedo imaginar cómo era la vida de sus maridos en casa. Claro, totalmente. Claro, sin un golpe de espada te cortaba la cabeza. Estarían todos alineados. Sí, claro. De todas maneras, algunas veces tenemos que gastar bromas, claro. Sí. Muy bien, os agradezco mucho. Vamos a ver si hay unas cosas que preguntar. Yo había escrito mucho, pero, como se dice, no quiero alargarme demasiado, claro. Voy a recoger todo y escribir un discurso completo. Sería importante también para mí. Claro. Y también para entender mejor los orígenes de nuestro movimiento. Pero sobre estos temas también hablaré el viernes 17 de abril en Guadalix, en la biblioteca de Guadalix. Paisajes y tesoros artísticos en la Italia septentrional. Turín, Milán, Venecia, claro. Las Alpes, los lagos estupendos. Toda Italia es muy bonita, como España, claro. Pero la Italia septentrional tiene las montañas más altas en Europa, lo que los franceses llaman Mont Blanc, entre Italia y Francia, Courmayeur, Chamonix, es un lugar encantador, claro. Y no hay que olvidar que en el norte de Italia se hablan no solo italiano, otros idiomas. En la Italia del oeste se habla francés. Muchos nombres son franceses. Pont-Saint-Martin, Chamonix, Resoney. Como en Suiza, ¿no? Sí, y también en la parte septentrional del este se habla alemán, Bozen, Sterzen, por ejemplo. Y en la parte del este se habla el esloveno, la frontera con Eslovenia, por ejemplo.
pero hoy el idioma dominante es el inglés. Nosotros los italianos usamos muchas palabras inglesas. Unos dicen demasiadas. Por ejemplo, así decimos fin de semana. En Italia decimos weekend, indoor, outdoor, hello, cuando contestamos al teléfono, por ejemplo. Es una moda, claro, porque todos usamos palabras inglesas, claro. Fashion, car washing, por ejemplo. Aquí en España mantiene el computer, el mouse. Aquí decimos ordenador, el ratón. Pero allí no. Se prefiere usar palabras inglesas. Pero detrás la moda, la modernidad de Milán y en las grandes ciudades de Italia, rascacielos, anuncios en inglés, publicidad, en Milán centro financiero de la moda, hay una cara oculta, a donde, como se dice, todavía se desarrollan antiguos ritos, a donde la gente sigue manteniendo antiguas tradiciones. Es una cara bastante oculta, los turistas no se dan cuenta, pero hay que, como se dice, hurgar un poco, averiguar, vivir un poco allí y uno se da cuenta. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.